Cuando llegué a mi casa de playa ese viernes por la tarde, Paola ya estaba en la terraza dando órdenes a 3 trabajadores como si fuera la dueña. No me saludó. Ni siquiera giró la cabeza cuando el auto se detuvo frente a la entrada. Solo levantó la mano señalando hacia la cocina y gritó algo sobre azulejos que debían llegar antes del lunes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda que no tenía nada que ver con la brisa del mar. Bajé del auto despacio, observando. La puerta principal estaba abierta de par en par. Había bolsas de cemento apiladas junto a mis macetas de geranios, esas que planté hace 5 años con mis propias manos. El sonido de un taladro perforaba el aire desde algún lugar dentro de la casa. Mi casa. La casa que compré después de 40 años trabajando dobles turnos como enfermera en el Hospital General, la casa que pagué con mi sudor después de que mi esposo muriera y me dejara solo deudas y promesas rotas. Paola finalmente me vio. Sonrió. Esa sonrisa que siempre me ponía nerviosa, demasiado amplia, demasiado perfecta. Olga, qué bueno que llegaste, dijo, como si me estuviera haciendo un favor al reconocer mi presencia en mi propia propiedad. Matías está adentro supervisando lo de la cocina. Ya verás, va a quedar hermosa. No respondí. Caminé hacia la entrada sintiendo como mis piernas de 71 años protestaban con cada paso. Había manejado 4 horas desde la ciudad específicamente para descansar, para escuchar las olas, para estar sola con mis pensamientos y mis recuerdos. Había soñado con esta semana durante meses, planeado cada detalle. Las caminatas matutinas por la playa, los libros que leería en la hamaca, el silencio que tanto necesitaba después de un año agotador. Lo que encontré adentro me quitó el aliento. La cocina ya no existía. O más bien, existía a medias. Los gabinetes que instalé hace 3 años habían sido arrancados de las paredes. El piso de cerámica que elegí con tanto cuidado estaba cubierto de polvo y escombros. Las paredes mostraban agujeros enormes donde alguna vez colgaron los cuadros que pinté en mis clases de arte los jueves por la tarde. El refrigerador estaba en medio de la sala, desconectado, con la puerta entreabierta. El olor a humedad y cemento fresco me golpeó como una bofetada. ¿Qué es esto? Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Casi un susurro. Matías apareció desde el pasillo. Mi hijo. 45 años y todavía con esa expresión de niño que espera que mamá resuelva todo. Excepto que ahora había algo diferente en sus ojos. Algo duro. Mamá, es una sorpresa. Bueno, era una sorpresa. Se limpió las manos en los pantalones, dejando marcas de polvo gris. Estamos remodelando. Paola y yo decidimos que es momento de actualizar todo. Esta cocina era demasiado antigua. Decidieron. Repetí. La palabra se quedó flotando en el aire entre nosotros. Sí. Y no solo la cocina. Caminó hacia las escaleras y yo lo seguí, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Subimos. Cada escalón me pesaba más que el anterior. Cuando llegamos al 2.º piso y abrió la puerta del cuarto principal, mi cuarto, tuve que sostenerme del marco para no caer. La cama ya no estaba. El armario que perteneció a mi abuela, esa reliquia de madera tallada que sobrevivió 3 generaciones, había sido movido quién sabe dónde. Las paredes estaban a medio pintar de un color verde menta que jamás habría elegido. Había herramientas por todas partes, cables colgando del techo, y un olor penetrante a pintura fresca que me mareó. ¿Dónde está mi cama? ¿Dónde están mis cosas? Las pusimos en el cuarto pequeño del fondo. Temporalmente. Matías ni siquiera me miraba. Estaba revisando algo en su teléfono, escribiendo un mensaje. Es que necesitamos este cuarto principal para algo importante. ¿Para qué? La pregunta salió con más fuerza de la que pretendía. Fue entonces cuando lo dijo. Cuando pronunció las palabras que cambiarían todo. Paola y yo vamos a mudarnos aquí. Permanentemente. Con Gloria, su mamá, y su papá. Ellos necesitan un lugar mejor, y esta casa es lo suficientemente grande. Estamos haciendo los cuartos más amplios, modernizando todo. Será perfecto para todos. Me quedé inmóvil, paralizada. Las palabras rebotaban en mi cabeza, pero no lograban formar sentido. ¿Mudarse? ¿Permanentemente? ¿Con los padres de Paola? Esta es mi casa, Matías. Lo sé, mamá.
Pero también es patrimonio familiar. Ya es hora de que la compartas. Tú tienes tu departamento en la ciudad, no necesitas 2 propiedades. Nosotros sí. Paola está cansada del ruido urbano, y Gloria merece vivir sus últimos años frente al mar. Tiene 73, 2 años más que tú. ¿No crees que se lo merece? Había tanta lógica retorcida en sus palabras que por un momento casi me convenció. Casi. Hasta que vi la expresión de su rostro, esa mezcla de determinación y algo que se parecía peligrosamente a la indiferencia. No me estaba pidiendo permiso. Me estaba informando de una decisión ya tomada. No me consultaste. Porque sabía que dirías que no. Siempre dices que no cuando se trata de ayudar a la familia. Siempre has sido así, mamá. Egoísta con tus cosas. La palabra me atravesó como un cuchillo. Egoísta. Yo, que trabajé hasta que mis manos temblaban de cansancio. Yo, que pagué su universidad completa mientras él cambiaba de carrera 3 veces. Yo, que le presté dinero para el enganche de su auto hace 2 años y nunca me lo devolvió. Egoísta. Bajé las escaleras despacio. Cada paso era un esfuerzo consciente para no temblar, para no dejarme caer. Paola seguía afuera, ahora hablando por teléfono, riendo. La escuché decir algo sobre por fin tener el espacio que siempre quisimos y la vieja tendrá que acostumbrarse. Entré a lo que quedaba de la sala. Me senté en el único sillón que no habían movido, ese sillón verde oliva donde mi esposo solía dormirse los domingos por la tarde viendo fútbol. Cerré los ojos. Respiré. 1, 2, 3 veces. Profundo. Cuando los abrí, mi mirada cayó sobre mi bolso. Sobre la carpeta beige que siempre llevaba conmigo, esa carpeta donde guardaba todos los documentos importantes. Escrituras. Testamentos. Contratos. Poderes legales. Todo perfectamente organizado y actualizado, porque después de 40 años en el sistema de salud aprendí que la vida puede cambiar en un segundo y más vale estar preparada. Saqué mi teléfono. Busqué un nombre en mis contactos. Rubén. Mi abogado desde hace 15 años. El hombre que me ayudó con todo el papeleo cuando compré esta casa, cuando actualicé mi testamento, cuando aseguré que cada propiedad estuviera únicamente a mi nombre después de descubrir las deudas que mi esposo ocultó durante años. Marqué. 3 tonos. 4. Olga, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Rubén, necesito que vengas a la casa de playa mañana temprano. Muy temprano. Trae los documentos de la propiedad y los papeles del testamento. Todos. Hubo una pausa. Rubén me conocía bien. Sabía que si lo llamaba un viernes en la tarde pidiendo algo urgente, era porque la situación lo ameritaba. ¿Pasó algo? Sí, respondí, mirando hacia la terraza donde Paola seguía riendo, ajena a lo que estaba por venir. Pero ya no va a pasar más. Colgué. Guardé el teléfono. Me quedé sentada ahí, en mi sillón, rodeada del desastre que habían hecho de mi refugio, de mi santuario, del lugar que construí con décadas de esfuerzo. No lloré. No grité. No confronté a nadie esa noche. Solo esperé. Porque había aprendido algo en 71 años de vida. La venganza servida en caliente quema a quien la sirve, pero la venganza servida con frialdad absoluta, con precisión quirúrgica, esa destruye sin dejar rastro de quien la ejecutó. Matías bajó 1 hora después. Me dijo que me había preparado el cuarto pequeño, que mi ropa estaba en cajas porque necesitaban el closet principal para las cosas de Paola y Gloria. Me entregó una llave nueva. Es del cuarto del fondo, mamá. Le pusimos cerradura para que tengas privacidad. Tomé la llave sin decir nada. Subí. El cuarto del fondo medía apenas 3 metros por 3. Una cama individual pegada a la pared. Mis cosas en cajas de cartón. Una ventana pequeña que daba al estacionamiento, no al mar. Me acosté vestida sobre la cama. Miré el techo. Escuché las olas a lo lejos, ese sonido que siempre me calmaba pero que esa noche solo me recordaba todo lo que estaban tratando de quitarme. Cerré los ojos y pensé en mañana. En Rubén llegando a las 6 de la mañana. En los documentos que firmaría. En las llamadas que haría. Por primera vez en horas, sentí algo parecido a la paz. Esto apenas comenzaba. Desperté a las 5 de la mañana. No porque quisiera, sino porque mi cuerpo llevaba décadas acostumbrado a los turnos del hospital.
Afuera todavía estaba oscuro. Podía escuchar el mar, ese murmullo constante que antes me tranquilizaba y que ahora sonaba como un testigo silencioso de todo lo que había perdido en menos de 24 horas. Me levanté despacio. Mis rodillas protestaron, como siempre. 71 años no perdonan, no importa cuánto yoga hagas o cuántas vitaminas tomes. Abrí una de las cajas de cartón donde habían tirado mi ropa. Encontré unos pantalones grises y una blusa blanca. Me vestí en silencio, escuchando. La casa estaba en completo silencio. Matías y Paola dormían en el cuarto de huéspedes del primer piso, ese que siempre reservaba para visitas importantes. Ahora ellos lo habían tomado como si fuera suyo. Bajé las escaleras evitando el tercer escalón, ese que siempre crujía. Un hábito de mis años de enfermera nocturna, cuando aprendí a moverme sin hacer ruido para no despertar a los pacientes. Llegué a la sala. El desastre seguía ahí, por supuesto. Los escombros, el polvo, el refrigerador todavía en medio de todo. Pero había algo diferente. Sobre la mesa del comedor, esa mesa de madera que compré en un mercado de antigüedades hace 10 años, había papeles. Muchos papeles. Me acerqué. Eran cotizaciones. Presupuestos de constructores, diseñadores de interiores, tiendas de muebles. Revisé los números y sentí que el aire abandonaba mis pulmones. $120,000. Ese era el costo total de la remodelación que habían planeado. $120,000 que pensaban gastar en mi casa sin preguntarme, sin mi autorización, sin mi firma. Había algo más. Una carpeta roja debajo de las cotizaciones. La abrí. Dentro encontré un documento legal a medio llenar. Un poder notarial. Mi nombre estaba escrito en la parte superior como otorgante y el nombre de Matías como apoderado. Las secciones describían permisos para vender, remodelar, hipotecar y administrar propiedades. La fecha estaba en blanco. La firma también. Me quedé mirando ese papel durante largos minutos. Entonces entendí el plan completo. No solo querían mudarse a mi casa. Querían que yo firmara un documento que les daría control total sobre todas mis propiedades. Y probablemente esperaban que lo hiciera sin leer, confiando ciegamente en mi hijo, como siempre había hecho. Saqué mi teléfono y tomé fotografías. De los presupuestos. Del poder notarial. De cada página. Después volví a colocar todo exactamente como lo había encontrado. A las 5:40 llegó Rubén. Escuché su camioneta estacionarse afuera. Salí antes de que tocara la puerta. El cielo comenzaba a aclararse con tonos naranjas y rosados. Hacía frío. Me envolví en el suéter que había llevado. Buenos días, Olga. Rubén tenía 60 años, cabello gris perfectamente peinado y esa expresión seria de quien ha visto demasiados casos de familias destruyéndose por dinero. Llevaba un maletín de cuero café. ¿Qué pasó? Le conté todo. Cada detalle. Mientras hablaba, él abría el maletín y sacaba documentos. Los mismos documentos que yo había firmado años atrás, cuando decidí que nunca más nadie controlaría mi vida ni mi patrimonio. Déjame ver si entendí bien, dijo Rubén cuando terminé de hablar. Tu hijo y su esposa comenzaron obras de remodelación en tu propiedad sin tu consentimiento escrito, están planeando mudarse permanentemente sin tu autorización, y encontraste un poder notarial que esperan que firmes. Así es. ¿Sabes lo que esto significa legalmente? Dímelo tú. Significa que han cometido invasión de propiedad privada, daños materiales sin autorización del propietario, y posiblemente intento de fraude si planeaban hacerte firmar ese poder bajo engaño. Sacó más papeles de su maletín. Tengo aquí las escrituras. Todo está únicamente a tu nombre. Ni Matías ni nadie más tiene derecho legal sobre esta casa. Puedo redactar una orden de desalojo inmediata. En 48 horas tienen que estar fuera. Hazlo. Olga, piénsalo bien. Es tu hijo. Ya lo pensé. Durante toda la noche. Durante cada minuto que pasé encerrada en ese cuarto diminuto mientras ellos planeaban robarme lo que me costó 40 años construir. Mi voz no tembló. Hazlo, Rubén. Ahora. Él asintió. Sacó su laptop del maletín. Durante la siguiente hora, mientras el sol terminaba de salir y la casa seguía en silencio, Rubén redactó los documentos. Orden de desalojo.
Denuncia por daños a propiedad privada. Solicitud de medida cautelar para detener las obras. Todo con el sello oficial, con las leyes citadas, con los plazos establecidos. Necesito que un oficial de justicia entregue esto personalmente, le dije. Hoy. Esta mañana. Puedo hacer las llamadas. Tengo contactos en el juzgado. Si les explico que es urgente, pueden venir antes del mediodía. No. Quiero que sea a las 6 de la mañana. Mañana sábado. Rubén me miró con esa expresión que reservaba para sus clientes más determinados. ¿Quieres que los despierten con la noticia? Exactamente como ellos arruinaron mis vacaciones llegando sin avisar y destruyendo mi casa. Quiero que sientan esa misma invasión, esa misma falta de control. Se puede hacer. Pero Olga, cuando esto suceda, ya no habrá vuelta atrás. Las relaciones familiares. Ya no hay relación familiar que salvar, lo interrumpí. Eso terminó cuando mi hijo me llamó egoísta por no querer regalar lo que me costó toda una vida conseguir. Cuando su esposa habló de mí como si fuera un estorbo. Cuando planearon hacerme firmar documentos para quitarme el control de mis propiedades. Rubén guardó silencio por un momento. Después cerró su laptop. Está bien. Haré las llamadas. Los oficiales estarán aquí mañana a las 6 en punto. También voy a notificar a la constructora que detenga las obras inmediatamente o enfrentarán cargos legales. Y voy a solicitar una inspección de los daños para calcular la compensación que Matías tendrá que pagarte. Compensación. Por los daños materiales. Los gabinetes destruidos, el piso dañado, las paredes. Todo tiene un costo. Y legalmente, él es responsable de pagarlo. Algo se movió dentro de mí. No era alegría. No era satisfacción. Era simplemente la certeza de que estaba haciendo lo correcto. De que después de toda una vida poniéndome al final de la fila, después de años sacrificándome por otros, finalmente estaba eligiéndome a mí misma. Hazlo todo. Rubén se fue a las 7:30. Le pedí que usara la entrada lateral para que Matías y Paola no lo vieran. No quería que sospecharan nada todavía. Entré de nuevo a la casa. Subí al cuarto pequeño. Me senté en la cama y esperé. A las 8 escuché movimiento abajo. Pasos. Voces. Matías hablando por teléfono con alguien, probablemente los trabajadores, dándoles instrucciones para el día. Paola riéndose de algo. El sonido de la cafetera. Bajé a las 8:30. Cuando entré a la cocina improvisada que habían montado en un rincón de la sala, Paola estaba sirviéndose café en una de mis tazas favoritas, esa de cerámica blanca con flores amarillas que compré en mi último viaje a Oaxaca. Buenos días, Olga. ¿Dormiste bien? Preguntó sin mirarme realmente, concentrada en su teléfono. Perfectamente, mentí. Matías entró. Tenía puesta una camisa arrugada y esa expresión de quien dormía profundamente hasta hace 5 minutos. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Dime. Necesitamos que firmes unos papeles. Son para agilizar las obras, para que los constructores puedan hacer cambios sin tener que consultarte cada detalle. Es pura formalidad, pero legalmente necesitan tu autorización como propietaria. Ahí estaba. El momento que había anticipado. Me acerqué a la mesa donde seguían los papeles de anoche. Tomé la carpeta roja. La abrí. Saqué el poder notarial sin llenar. ¿Te refieres a esto? La expresión de Matías cambió. Solo por un segundo, pero lo vi. Sorpresa. Incomodidad. Después intentó sonreír. Sí, exactamente. Es solo para facilitar todo. Nada de qué preocuparse. Nada de qué preocuparse. Sostuve el papel frente a él. Esto no es una autorización para obras, Matías. Esto es un poder notarial completo que te daría control sobre todas mis propiedades. Para vender, hipotecar, administrar. Todo. Mamá, no es así. El abogado dijo que era necesario para... ¿Qué abogado? Silencio. Paola dejó de mirar su teléfono. Matías se quedó inmóvil. No hay ningún abogado, ¿verdad? Mi voz seguía calmada. Peligrosamente calmada. Esto lo redactaron ustedes.
Descargaron un formato de internet y pensaron que yo firmaría sin leer porque confío en ti. No es así. No voy a firmar nada. Y quiero que las obras se detengan hoy mismo. Mamá, ya invertimos dinero en esto. Ya pagamos anticipos. ¿Con qué dinero, Matías? Dime, ¿con qué dinero pagaron $120,000 en remodelaciones? Su rostro se puso pálido. ¿Cómo sabes esa cantidad? Porque a diferencia de ti, yo sí leo los papeles que hay en mi propia casa. Paola intervino entonces. Su voz había perdido toda dulzura. Olga, no seas dramática. Solo queremos mejorar la casa. Hacerla más moderna, más habitable. Cuando Gloria y mi papá se muden, van a necesitar comodidades. Nadie se va a mudar aquí. Eso no te toca decidirlo solo a ti. Sí me toca. Es mi casa. Paola dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Eres increíblemente egoísta. Tienes 2 propiedades y te niegas a compartir una. Gloria es mayor que tú, tiene problemas de salud y merece vivir en un lugar digno. Entonces compren ustedes una casa para Gloria. No podemos pagar una casa frente al mar. No todos tuvimos tu suerte de conseguir propiedades cuando estaban baratas. No fue suerte. Fue trabajo. 40 años de trabajo. Me di la vuelta y subí las escaleras. Podía escucharlos hablando abajo, sus voces subiendo de volumen, discutiendo sobre qué hacer ahora, sobre cómo convencerme. No me importó. Entré al cuarto pequeño. Cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama y miré el techo. Mañana a las 6 de la mañana, todo cambiaría. Y por primera vez en mucho tiempo, iba a ser yo quien controlara ese cambio. El resto del viernes pasó en una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Matías y Paola hablaban en voz baja cada vez que yo aparecía. Los trabajadores llegaron a las 10 de la mañana y Paola tuvo que decirles que esperaran, que había un pequeño problema con los permisos. Los hombres se quedaron afuera, fumando, mirando sus teléfonos, cobrando por horas sin hacer nada. Yo me quedé en mi cuarto casi todo el día. Leía, o al menos intentaba leer. Las palabras se mezclaban en la página. Mi mente estaba en otro lugar, repasando cada detalle de lo que vendría. Rubén me había enviado un mensaje confirmando todo. Los oficiales de justicia llegarían exactamente a las 6 de la mañana del sábado. Traerían la orden de desalojo, la orden de cese de obras, y los documentos de la denuncia. Todo legal, todo irreversible. A las 3 de la tarde escuché que tocaban la puerta de mi cuarto. Era Matías. Mamá, ¿podemos hablar? No era una pregunta. Abrí la puerta. Él entró y se sentó en la única silla que había, una silla de madera vieja que antes estaba en el garaje. Se veía cansado. Tenía ojeras. Sé que estás molesta, comenzó. Y lo entiendo. Debimos consultarte antes de empezar las obras. Fue un error. Me quedé de pie, recargada contra la pared, esperando. Pero tienes que entender nuestra situación. Paola y yo llevamos años viviendo en ese departamento pequeño. No podemos tener hijos ahí, no hay espacio. Y Gloria realmente está mal de salud. Los médicos dicen que el aire del mar le ayudaría con sus problemas respiratorios. Pensamos que sería perfecto, que todos ganaríamos. ¿Todos ganan cuando a mí me encierran en un cuarto de 3 metros? Pregunté. No sería para siempre. Solo hasta que te acostumbres. Después podríamos hacer un horario, turnarnos. Tú vienes algunos meses, nosotros otros meses. Es mi casa, Matías. No tiene que haber turnos. Pero algún día será mía, ¿no? Cuando tú ya no estés, esta casa va a ser mi herencia. ¿Por qué no empezar a disfrutarla ahora? Esas palabras se quedaron flotando en el aire. Cuando yo ya no esté. Como si estuviera esperando que me muriera para poder tomar lo que era mío. Como si mi vida fuera solo un obstáculo entre él y sus planes. Sal de mi cuarto, dije con voz baja. Mamá, solo sé razonable. Sal. Ahora. Él se levantó. Había algo en sus ojos, algo entre la frustración y el desprecio. Salió sin cerrar la puerta. Yo la cerré detrás de él y puse el seguro otra vez. Esa noche casi no cené.
Bajé a las 8, preparé un té y subí de nuevo. Desde mi ventana podía ver la camioneta de Matías estacionada. Las luces de la casa seguían encendidas. Escuchaba sus voces, apagadas, constantes. Planeando. Siempre planeando. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Cada hora miraba el reloj. 11 de la noche. 12. 1 de la mañana. 2. A las 3 finalmente caí en un sueño intranquilo lleno de imágenes confusas. Mi esposo. La casa cuando la compré por primera vez. Vacía y llena de posibilidades. Matías de niño, antes de convertirse en esto. Desperté a las 5:30. Media hora antes de que llegaran los oficiales. Me vestí con cuidado. Pantalones negros, blusa gris, el suéter que mi hermana me regaló hace 2 navidades. Me cepillé el cabello. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía 71 años, arrugas alrededor de los ojos, manchas de la edad en las manos. Pero también tenía algo más. Determinación. Fuerza. Dignidad. Bajé las escaleras. La casa estaba oscura y silenciosa. Me preparé un café en la cafetera provisional que habían instalado. Me senté en el sillón verde oliva y esperé. A las 6 en punto exactas escuché los vehículos. 2 camionetas se estacionaron frente a la casa. Vi las luces por la ventana. 4 personas bajaron. 2 oficiales de justicia con uniformes y 2 testigos, como requería la ley. Llevaban carpetas, cámaras, tabletas electrónicas. Abrí la puerta antes de que tocaran. Buenos días. Los estaba esperando. El oficial mayor, un hombre de unos 50 años con bigote gris, asintió. «Usted es la señora Olga, propietaria de esta vivienda». «Sí». «Traemos documentos legales que deben ser entregados a los señores Matías y Paola. Se encuentran en la propiedad. Están durmiendo arriba. Necesitamos que los despierte, por favor. La notificación debe hacerse en persona». Subí las escaleras. Mi corazón latía rápido, pero mis pasos eran firmes. Llegué al cuarto de huéspedes donde dormían. Toqué la puerta. 1 vez. 2 veces. 3. ¿Qué pasa? La voz de Matías sonaba pastosa, dormida. Necesito que bajes. Hay personas que tienen que hablar contigo. ¿Qué? ¿Qué hora es? Las 6 de la mañana. Baja ahora. Escuché movimiento adentro. Murmullos. Paola preguntando qué pasaba. Esperé arriba hasta que salieron, ambos en pijama, con el cabello revuelto, con expresiones de confusión y molestia. Bajamos juntos. Cuando Matías vio a los oficiales en la sala, se detuvo en seco. ¿Qué es esto? El oficial se acercó. «Usted es Matías, hijo de la señora Olga». «Sí, pero...». «Tengo una orden de desalojo emitida por el juzgado civil. Usted y cualquier persona bajo su responsabilidad tienen 48 horas para desalojar esta propiedad. Aquí está la documentación oficial». Le extendió un sobre grueso. Matías lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Comenzó a leer. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y finalmente a la rabia. «Esto es una locura. Mamá, ¿qué hiciste?» «Proteger lo que es mío. Soy tu hijo. Y esta es mi casa. Una casa que tú decidiste destruir sin mi permiso». Paola había comenzado a llorar. No lágrimas silenciosas, sino sollozos dramáticos, exagerados. «No puedo creer esto. ¿Cómo puedes hacernos esto? Íbamos a traer a Gloria. Le prometimos una vida mejor». «Eso no es mi problema», dije, y las palabras salieron más frías de lo que esperaba. El oficial continuó. «También traigo una orden de cese de obras. Cualquier remodelación, construcción o modificación debe detenerse inmediatamente. La señora Olga ha presentado una denuncia por daños a propiedad privada. Un inspector vendrá el lunes a evaluar los daños y determinar la compensación correspondiente». «Compensación». Matías me miraba como si no me conociera. «¿Vas a demandarnos? A tu propia familia». «Ya no hay familia», respondí. Eso quedó claro cuando encontré el poder notarial que planeaban hacerme firmar.
Cuando me llamaste egoísta por no querer regalar lo que me costó 40 años conseguir. Esto es un error. Podemos arreglarlo. Podemos hablar. Ya no hay nada de qué hablar. Tienen hasta el lunes a las 6 de la mañana para estar fuera. Los oficiales terminaron de entregar todos los documentos. Tomaron fotografías de la casa, de los daños, de las obras incompletas. Hicieron que Matías y Paola firmaran los acuses de recibo. Todo quedó documentado, legal, irreversible. Cuando se fueron, Matías se quedó parado en medio de la sala, sosteniendo los papeles, mirándome con una expresión que nunca había visto antes. Odio. Odio puro. Vas a arrepentirte de esto, dijo con voz baja y tensa. No lo creo. Todos van a saber qué clase de madre eres. Qué clase de persona desalmada echa a su propio hijo a la calle. Tú no estás en la calle. Tienes tu departamento. Tienes tu vida. Lo único que no tienes es mi casa. Paola seguía llorando, ahora sentada en el suelo, abrazada a sus rodillas. Le prometimos a Gloria. ¿Qué le vamos a decir? Ya vendimos algunos de nuestros muebles para pagar los anticipos de las obras. Algo en esa frase me llamó la atención. Vendieron sus muebles para pagar las obras. Matías no respondió. Desvió la mirada. ¿Con qué dinero pensaban terminar la remodelación? Los presupuestos suman $120,000. Silencio. Entonces entendí. Nunca tuvieron el dinero. Habían planeado empezar las obras y después convencerme de pagar, o de firmar ese poder notarial para que ellos pudieran hipotecar mi casa y obtener el dinero. Todo había sido una trampa desde el principio. Salgan de mi vista, dije finalmente. Empaquen sus cosas y váyanse hoy mismo. No quiero verlos aquí ni un minuto más. Tenemos 48 horas, escupió Matías. Legalmente, sí, pero moralmente, ya no son bienvenidos aquí. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama y finalmente, después de 2 días de contenerme, dejé que las lágrimas salieran. No lloraba por ellos. Lloraba por la familia que pensé que tenía y que nunca existió realmente. No salí de mi cuarto en todo el día. Escuchaba el ir y venir de Matías y Paola, sus pasos pesados subiendo y bajando las escaleras, el sonido de cajas siendo arrastradas, puertas cerrándose con fuerza. A veces escuchaba a Paola hablando por teléfono, su voz aguda atravesando las paredes. Palabras como cruel, injusta, anciana malagradecida llegaban hasta mí en fragmentos. No me importó. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Por primera vez en mi vida, había elegido mi paz sobre la aprobación de otros. Y aunque dolía, aunque sentía ese vacío en el pecho que viene con las despedidas definitivas, también sentía algo más. Algo ligero. Libertad. A las 5 de la tarde tocaron a mi puerta. Era Matías otra vez. Mamá, necesito hablar contigo. Por favor. Su voz sonaba diferente. Más suave. Casi suplicante. No respondí. Escuché cómo esperaba unos segundos y después se alejaba. Sus pasos se perdieron escaleras abajo. Cuando oscureció, finalmente bajé. La casa estaba extrañamente silenciosa. Fui a la cocina improvisada, preparé un té y me senté en mi sillón. Desde ahí podía ver la camioneta de Matías cargada con maletas y cajas. Paola estaba sentada en el asiento del pasajero, mirando su teléfono, iluminada por la luz de la pantalla. Matías salió de la casa con otra caja. Me vio en el sillón. Se detuvo. Ya casi terminamos. Nos vamos esta noche. Asentí sin decir nada. Paola está destrozada. Sus papás también. Tuvimos que decirle a Gloria que la casa no estaba disponible después de todo. Lloró durante 1 hora. Nunca estuvo disponible, Matías, porque nunca fue suya para empezar. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Se acercó un paso. Que pensé que eras diferente. Pensé que a pesar de todo, mi madre era buena persona. Pero resulta que solo te importas tú misma. Yo solo me importo a mí misma. Dejé la taza de té sobre la mesa. Trabajé dobles turnos durante años para pagar tu universidad. Te presté $30,000 para tu auto que nunca me devolviste. Pagué tu boda cuando dijiste que no tenía suficiente. Y ahora,
Porque no te dejo robar mi casa, soy egoísta. No estábamos robando nada. Solo queríamos compartir. Compartir es cuando pides permiso. Lo que ustedes hicieron fue invadir. Como quieras llamarlo. Levantó la caja de nuevo. Pero no creas que esto termina aquí. Todos van a saber lo que hiciste. Tus amigas, los vecinos, la familia. Van a saber qué clase de persona eres. Diles lo que quieras, Matías. La verdad siempre sale a la luz. Se fue sin decir más. 10 minutos después escuché el motor de la camioneta. Vi las luces alejarse por el camino. Y entonces, por primera vez en 2 días, la casa quedó en completo silencio. Mi casa. Mi espacio. Mía de nuevo. Me quedé despierta hasta tarde, caminando por las habitaciones. El cuarto principal destrozado, con las paredes a medio pintar y agujeros en el yeso. La cocina sin gabinetes, con los cables colgando y el piso levantado. Calculé mentalmente los daños. No solo el costo de reparar, sino el tiempo, el esfuerzo de encontrar a los trabajadores correctos, de supervisar cada detalle. Pero valía la pena. Todo valía la pena si significaba recuperar mi paz. El domingo desperté con el sonido de las olas. Abrí todas las ventanas, dejé que entrara el aire fresco del mar. Llamé a Rubén. ¿Cómo estás?, preguntó. Mejor. Ya se fueron. Matías y Paola. Anoche. No esperaron las 48 horas. Bien. El inspector va mañana lunes a las 9. Documentará todo. Después podemos proceder con la demanda por daños. ¿Cuánto crees que sea? Difícil decirlo sin ver la evaluación, pero basándome en lo que me contaste, entre 15 y 20 mil dólares fácilmente. Los gabinetes personalizados que tenías eran caros, el piso de cerámica también. Sin mencionar el daño estructural a las paredes. 20 mil dólares. Una cantidad que Matías no tenía. Una deuda que lo perseguiría durante años. Parte de mí sintió culpa por un segundo. Pero entonces recordé el poder notarial, los planes de hipotecar mi casa sin mi conocimiento, la forma en que hablaron de mí como si fuera un estorbo. La culpa desapareció. Procede con todo, Rubén. Quiero que paguen hasta el último centavo. Lo haré. También quiero recomendarte algo. Actualiza tu testamento. Ahora. Deja todo muy claro y específico. Ya está todo a nombre de la Fundación de Enfermeras Retiradas. Lo sé, pero agreguemos cláusulas más fuertes. Que especifiquen que ningún familiar puede impugnar el testamento. Que cualquier intento de hacerlo resulte en descalificación automática. Hay formas legales de blindar tu voluntad. Hazlo. Todo lo que sea necesario. Colgué y salí a la terraza. El mar estaba tranquilo, brillando bajo el sol de la mañana. Por primera vez en días, me permití simplemente estar ahí, respirando, existiendo sin tensión. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé, pero contesté. Olga. Era una voz de mujer, mayor, con acento similar al mío pero más áspero. ¿Quién habla? Soy Gloria, la mamá de Paola. Mi cuerpo se tensó inmediatamente. ¿Cómo conseguiste mi número? Eso no importa. Necesito hablar contigo de mujer a mujer, de madre a madre. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo escúchame un minuto. Su voz sonaba cansada, débil. Sé lo que pasó. Sé que Matías y Paola cometieron errores. Pero yo no tuve nada que ver con eso. Yo solo soy una mujer enferma que soñaba con vivir sus últimos años cerca del mar. Lo siento por tu situación, pero eso no es mi responsabilidad. Tengo 73 años. Problemas del corazón. Asma. Los doctores dicen que el aire de la ciudad me está matando. Cuando Paola me dijo que habían conseguido una casa frente al mar, pensé que era un milagro. Vendí mis pocas cosas. Le dije a mis amigas que me mudaba. ¿Y ahora? Y ahora tienes que enfrentar que tu hija te mintió, que te prometió algo que nunca fue suyo para dar. Eres muy cruel. No, Gloria. Soy realista. Y estoy cansada de que la gente me pida sacrificarme por problemas que ellos mismos crearon. Algún día vas a estar sola,
enferma, necesitada. Y entonces vas a entender. Ya estoy sola, Gloria. Ya estoy en la edad donde las enfermedades llegan sin avisar. Pero la diferencia es que yo trabajé toda mi vida para poder cuidarme sola. Para no tener que depender de nadie ni pedirle a nadie que me regale lo que no es suyo. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos. No de miedo, sino de rabia. ¿Cómo se atrevía Gloria a llamarme, a intentar hacerme sentir culpable por no regalar mi patrimonio? El teléfono sonó de nuevo. El mismo número. No contesté. Sonó 5 veces más durante la siguiente hora. Después pararon las llamadas, pero empezaron los mensajes. Gloria, Paola, incluso números que no conocía. Todos con el mismo tono. Acusaciones de crueldad, de frialdad, de egoísmo. Mensajes largos llenos de drama sobre familias destruidas, sueños rotos, ancianas enfermas sin hogar. Bloqueé todos los números. Cada uno. Sin leer los mensajes completos. Sin responder. Esa noche, mientras cenaba sola en la terraza viendo el atardecer, mi teléfono vibró con una notificación. Facebook. Tenía una etiqueta en una publicación. Era de Paola. La abrí. Era una foto de Gloria, sentada en lo que parecía ser un hospital, con una máscara de oxígeno. El texto decía: mi madre está hospitalizada por una crisis de asma. Todo por el estrés de perder la casa que le prometimos. Gracias a la crueldad de ciertas personas que solo piensan en sí mismas. El dinero y las propiedades no te acompañarán cuando estés sola. Ya tenía 50 comentarios. La mayoría de personas que no conocía, amigos de Paola, expresando indignación, ofreciendo apoyo, maldiciendo a esa mujer sin corazón. Miré la publicación durante largos minutos. Parte de mí quería responder, defender mi versión, explicar todo. Pero entonces recordé algo que una vez me dijo una colega del hospital: la gente que necesita crear drama público es porque no tiene argumentos privados válidos. Cerré la aplicación sin comentar nada. Sin dar like, sin compartir, sin responder. Silencio absoluto. Porque sabía algo que Paola aún no entendía. La verdad no necesita gritos para imponerse. Solo necesita tiempo y paciencia. Y yo tenía ambas cosas. El lunes a las 9 en punto llegó el inspector. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con lentes gruesos y una tablet en la mano. Se presentó como Adrián, ingeniero civil certificado por el Estado. Traía una cámara profesional colgando del cuello y una cinta métrica en el cinturón. Buenos días, señora Olga. Vengo por la evaluación de daños. Lo dejé entrar. Lo observé mientras recorría cada habitación con meticulosidad casi obsesiva. Tomaba fotografías desde múltiples ángulos. Medía cada agujero en las paredes. Revisaba los cables eléctricos que habían quedado expuestos. Tomaba notas en su tablet sin parar. En la cocina se detuvo más tiempo. Pasó los dedos por los bordes donde habían arrancado los gabinetes. Inspeccionó las conexiones de agua y gas que quedaron al descubierto. Sacó un medidor de humedad y lo pasó por las paredes. Hay daño estructural aquí, dijo señalando una esquina. Cuando quitaron los gabinetes, dañaron la impermeabilización. Ya hay filtración de humedad. Esto va a requerir trabajo especializado. ¿Qué tan grave es? Si no se trata pronto, en 6 meses va a tener moho en toda esta pared. Y reparar moho es 3 veces más caro que prevenir la filtración. Siguió con el cuarto principal. Ahí el daño era aún más evidente. Las paredes no solo estaban pintadas a medias, sino que habían removido parte del yeso para modernizar según los planes de Matías. Ahora quedaban áreas donde se veía el ladrillo desnudo, vulnerable, poroso. ¿Tiene las facturas originales de los materiales que instaló?, preguntó Adrián. Sí, tengo todo archivado. Perfecto. Eso me ayudará a calcular el costo de reposición exacto. Pasamos 3 horas completas en la inspección. Cuando terminó, Adrián se sentó conmigo en la mesa del comedor y abrió un documento en su tablet. Voy a ser honesta con usted, señora Olga. El daño es considerable. No es solo cuestión de volver a instalar lo que quitaron. Hay daño estructural que necesita repararse primero. Filtración de humedad, conexiones eléctricas mal manipuladas,
tuberías de gas expuestas que violan códigos de construcción. Dame un número. $32.000. Esa es mi estimación conservadora para reparar todo al estado original. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. $32.000. Más del doble de lo que Rubén había estimado. ¿Estás seguro? Completamente. Y eso sin contar el costo de inspecciones adicionales que el municipio va a requerir ahora que hay daño estructural documentado. Podría subir a $35.000 fácilmente. Me recosté en la silla. $35.000. Matías jamás podría pagar eso. Trabajaba en ventas, ganaba bien pero vivía al límite, siempre gastando más de lo que tenía. Esto lo arruinaría financieramente durante años. Voy a enviar el reporte completo a su abogado hoy mismo, continuó Adrián. Con todas las fotografías, mediciones y el desglose de costos. Si va a proceder legalmente, esto es evidencia sólida. Después de que se fue, llamé a Rubén. $35.000, le dije cuando contestó. Hubo silencio del otro lado. Es mucho más de lo que pensábamos. Lo sé. Olga, necesito preguntarte algo importante. ¿Realmente quieres llegar hasta el final con esto? $35.000 es una cantidad que puede destruir económicamente a Matías. Estamos hablando de embargos, de afectar su historial crediticio durante años. Me estás pidiendo que lo perdone. Te estoy preguntando si estás preparada para las consecuencias. No solo para él, sino para ti. Esto va a volverse público. Va a haber juicio. Va a salir en registros públicos. La gente va a opinar. ¿Qué opinen? Está bien. Entonces procederemos. Voy a presentar la demanda esta semana. Matías va a recibir la notificación en unos 10 días. Colgué y salí a caminar por la playa. El sol estaba alto, quemando. Caminé durante 1 hora, dejando que el agua me mojara los pies, sintiendo la arena caliente bajo mis plantas. Intentaba ordenar mis pensamientos, mis emociones. Pero todo era un torbellino. ¿Era cruel? Probablemente. ¿Era justo? Absolutamente. Cuando regresé a la casa, había un auto estacionado afuera. Un sedán café que reconocí inmediatamente. Era de Lidia, mi mejor amiga desde hace 30 años, es compañera del hospital. Estaba sentada en la terraza, esperando. Tenía 72 años, cabello completamente blanco cortado en un estilo moderno, y esa expresión de preocupación que conocía tan bien. Lidia, ¿qué haces aquí? Me enteré de lo que pasó. Bueno, de parte de la historia al menos. Paola ha estado publicando en redes sociales, y tú sabes cómo es esto. Todo el mundo está hablando. Me senté a su lado. ¿Qué está diciendo? ¿Que echaste a tu hijo a la calle? Que tu nuera política tiene a su madre hospitalizada por el estrés. Que preferiste tu casa vacía que tener a tu familia cerca. Hizo una pausa. Pero yo te conozco. Y sé que si llegaste a esto, es porque tuviste razones. Le conté todo. Cada detalle. Las obras sin permiso, el poder notarial, los planes de hipotecar mi casa, la forma en que me hablaron. Todo. Lidia escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró profundamente. Hiciste lo correcto. ¿Tú crees? Olga, llevo 30 años viéndote sacrificarte por ese muchacho. Pagaste su educación, sus deudas, su boda. Y ahora querían tu casa. ¿Dónde termina? ¿Cuándo es suficiente? Pero es mi hijo. Y tú eres su madre, no su banco personal. No su propiedad. Tienes derecho a tener límites. La gente me odia en redes sociales. La gente en redes sociales odia todo. Mañana van a estar indignados por otra cosa. Pero tú tienes que vivir con tus decisiones, no ellos. Lidia se quedó toda la tarde. Preparamos café, comimos galletas que había traído, hablamos de todo y nada. De sus nietos, de mis planes para arreglar la casa, de la nueva serie que estábamos viendo. Cuando se fue al anochecer, me abrazó fuerte. No estás sola en esto. Recuérdalo. Esa noche revisé Facebook otra vez. La publicación de Paola ahora tenía 200 comentarios. Había crecido,
Se había vuelto viral en los círculos locales. Gente compartiendo historias de familias destruidas por la avaricia, comparando mi caso con otros, opinando sin conocer los hechos. Había incluso capturas de pantalla circulando. Alguien había encontrado mi perfil y compartido mi foto, mi nombre completo. Los comentarios en esas publicaciones eran peores. Vieja amargada, ojalá se muera sola, esa cara de maldad. Por primera vez sentí miedo real. No de Matías o Paola, sino de esta masa anónima de personas que me odiaban sin conocerme, que habían decidido que yo era el monstruo de esta historia basándose únicamente en la versión manipulada de Paola. Pensé en responder, en publicar mi propia versión, en mostrar las fotografías de los daños, en explicar el poder notarial, en defender mi nombre. Pero entonces recordé algo más que Lidia me dijo una vez: nunca te rebajes a pelear con gente que compró entradas para ver tu caída. Cerré la aplicación. Desactivé mi cuenta de Facebook completamente. Si la gente quería creer mentiras, ese era su problema. Yo sabía la verdad. Y las personas que realmente importaban también la sabían. El martes Rubén me envió un mensaje. Demanda presentada. Matías será notificado el jueves. 2 días. En 2 días mi hijo recibiría documentos legales demandándolo por $35,000. En 2 días esto dejaría de ser drama familiar para convertirse en asunto legal oficial, con expedientes y fechas de audiencia y consecuencias reales. Me preparé un té de manzanilla y salí a la terraza. Las estrellas estaban increíblemente brillantes esa noche. La luna llena se reflejaba en el agua, creando un camino de luz plateada. Pensé en mi esposo, muerto hace 15 años. Pensé en todo lo que habíamos planeado para nuestra vejez, planes que se evaporaron cuando las deudas ocultas salieron a la luz después de su funeral. Pensé en cómo tuve que reconstruir mi vida desde cero a los 56 años, trabajando turnos extras, ahorrando cada centavo, comprando finalmente esta casa con mi propio esfuerzo. Nadie me regaló nada. Nadie me facilitó el camino. Y ahora que finalmente tenía algo mío, algo que gané con mi sudor, se suponía que debía entregarlo sin pelear. No, nunca más. El jueves en la tarde Matías me llamó. No contesté. Llamó 4 veces más. Después llegaron los mensajes. Recibí la demanda. No puedo creer que llegaras tan lejos. $35,000. Mamá, ¿sabes lo que eso significa? Voy a perder todo. Todavía hay tiempo de arreglarlo. Retira la demanda y hablamos. No respondí ninguno. Bloqueé su número también. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Sin pesadillas, sin despertarme cada hora, sin esa opresión en el pecho. Porque finalmente había entendido algo fundamental. Elegirme a mí misma no me convertía en mala persona. Me convertía en libre. La semana siguiente fue extrañamente tranquila. Sin llamadas, sin mensajes, sin drama. Era como si después de la demanda todos hubieran entendido que ya no había vuelta atrás. O tal vez solo estaban reagrupándose, planeando el siguiente movimiento. Contraté a una empresa de construcción para comenzar las reparaciones. El capataz, un hombre llamado Valentín de unos 60 años con manos enormes y voz rasposa, inspeccionó los daños y silbó por lo bajo. Quien hizo esto no tenía idea de lo que hacía. Mire aquí, cortaron un cable de carga sin desconectar el breaker primero. Pudieron haber causado un incendio. ¿Cuánto tiempo va a tomar arreglarlo todo? 6 semanas mínimo. Tal vez 8. Tenemos que esperar a que el municipio apruebe los permisos de reparación estructural antes de empezar con lo cosmético. Adelante. Haz lo que tengas que hacer. Los trabajadores llegaron el lunes siguiente. El sonido de taladros y martillos llenó la casa de nuevo, pero esta vez era diferente. Esta vez yo estaba en control. Esta vez cada decisión pasaba por mí. Valentín me consultaba todo. El color de la pintura, el estilo de los gabinetes, el tipo de cerámica para el piso. Le mostré fotografías de cómo era todo antes y él prometió dejarlo mejor que el original. Va a quedar hermosa, señora Olga. Ya verá. 2 semanas después de presentar la demanda, Rubén me llamó. Matías quiere negociar. ¿Negociar qué? Está ofreciendo pagar $10,000 si retiras la demanda. Dice que es todo lo que puede conseguir.
La deuda es de 35.000. Lo sé, pero él argumenta que no tiene más. Que tuvo que pedir prestado a un banco para juntar esos 10.000. Que si insistes en la cantidad completa, va a tener que declararse en bancarrota. Eso no es mi problema. Legalmente, no. Pero Olga, necesito que entiendas algo. Si va a bancarrota, no vas a ver un centavo. En cambio, si aceptas los 10.000 ahora, al menos recuperas algo. No se trata del dinero, Rubén. Nunca se trató del dinero. Lo sé, pero tenía que presentarte la oferta. Es mi obligación como tu abogado. Dile que no. Que o paga los 35.000 o nos vemos en corte. Hubo una pausa larga. Está bien. Voy a comunicarle tu decisión. Después de colgar me quedé pensando. $10.000. Era más de lo que esperaba que Matías pudiera reunir honestamente. Probablemente había pedido prestado a todos sus conocidos, había empeñado cosas, había hecho malabares financieros desesperados. Pero aceptar esa cantidad sería como decir que estaba bien lo que hizo. Que con un poco de dinero podía comprar el perdón, podía borrar la invasión, la falta de respeto, los planes de robarme el control de mi vida. No. Esto iba más allá del dinero. Era sobre dignidad. 3 días después Lidia volvió a visitarme. Esta vez traía a Clara, otra amiga del hospital, una mujer menuda de 68 años con energía de alguien de 40. Vine a ver cómo van las reparaciones, dijo Clara inspeccionando la cocina. Se ve bien. Profesional. Valentín y su equipo son excelentes. Nos sentamos en la terraza con café. Clara miró el mar durante un largo momento antes de hablar. Sabes que tu historia llegó hasta el hospital. ¿Qué? Las enfermeras jóvenes están hablando de ti. Al principio muchas creían la versión de las redes sociales, pero después algunas de las que trabajaron contigo empezaron a contar cómo eras realmente. Tu ética de trabajo, tu dedicación, los años que sacrificaste. ¿Y qué dicen ahora? Que hiciste lo correcto. Que ojalá ellas tuvieran tu valentía para poner límites con sus propias familias. Clara tomó un sorbo de café. Una de ellas, Maribel, ¿la recuerdas? Dijo que su hijo le quitó todos sus ahorros para un negocio que nunca funcionó. Ahora ella tiene que trabajar turnos extras a los 70 años porque no puede jubilarse. No sabía eso. Nadie lo sabe. Porque ella tiene vergüenza. Pero tú no tienes por qué tener vergüenza, Olga. Lo que hiciste fue defenderte. Lidia agregó, y ya comenzó a cambiar la narrativa en redes sociales también. Alguien compartió capturas de pantalla de conversaciones donde Paola admitía que planeaban las obras sin tu permiso. No sé quién fue, pero se está volviendo viral. ¿Qué? Sí. Al parecer alguien cercano a ellos se hartó de las mentiras y filtró mensajes reales. Ahora la gente está empezando a cuestionar la versión de Paola. Esa noche busqué en línea, aunque había jurado no volver a revisar redes sociales. Las capturas de pantalla estaban por todas partes. Conversaciones de WhatsApp donde Paola le decía a una amiga, la vieja ni se va a enterar hasta que ya esté todo hecho. Para entonces no podrá hacer nada. Otro mensaje donde Matías escribía, mi mamá va a tener que aceptarlo. Total, algún día todo va a ser mío de todas formas. Los comentarios habían cambiado drásticamente. Ahora la gente se disculpaba por haberme juzgado. Otros criticaban a Paola por manipuladora. Algunos incluso compartían sus propias historias de familiares abusivos. Pero lo más impactante fue una publicación de Gloria, la madre de Paola. Un mensaje largo donde admitía que nunca estuvo hospitalizada realmente, que la foto era vieja de otra emergencia del año pasado. Que Paola la había convencido de usarla para generar lástima. Que ahora se arrepentía de haberse prestado a esa manipulación. No debí permitir que mi hija usara mi salud para atacar a otra mujer, escribió Gloria. Olga tenía todo el derecho de proteger su propiedad. Nosotros estábamos equivocados. Leí ese mensaje 3 veces. No sentí satisfacción. No sentí victoria. Solo sentí un cansancio profundo. Todo este circo, todo este drama público, todo este dolor, podría haberse evitado si desde el principio Matías hubiera tenido la decencia de preguntarme en lugar de decidir por mí. Al día siguiente recibí una llamada de un número desconocido.
Esta vez contesté: señora Olga. Era una voz de mujer joven, profesional. Sí. Soy reportera del periódico local. Estamos haciendo un artículo sobre abuso familiar financiero y nos gustaría entrevistarla sobre su caso. No, gracias. Sería una oportunidad de contar su versión directamente. Muchas personas mayores están pasando por situaciones similares y su historia podría ayudarlas. Mi historia no es para consumo público, y las personas que necesitaban conocer mi versión ya la conocen. ¿Está segura? El artículo se va a publicar de todas formas. Sería mejor si... Colgué. No necesitaba validación pública. No necesitaba ser tendencia o ejemplo o inspiración. Solo necesitaba mi paz. Esa noche Rubén me llamó de nuevo. Matías subió su oferta a 15,000. Dice que es lo máximo que puede conseguir sin arruinarse completamente. ¿Qué recomiendas tú, como abogado? Como abogado, te digo que aceptar garantiza que recibas algo. Ir a juicio es un proceso largo, caro, y no hay garantía de que puedas cobrar la sentencia completa incluso si ganas. Y como amigo. Rubén suspiró. Como amigo te digo que este muchacho necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Que no puede destruir la propiedad de alguien, ni siquiera de su madre, y salirse con la suya pagando una fracción del daño. Entonces vamos a juicio. Está bien. La fecha está programada para dentro de 5 semanas. Te voy a necesitar ahí, testificando. Va a ser difícil. Lo sé. Pero ya crucé el punto de no retorno. Ya no hay camino fácil de regreso. Nunca lo hubo, Olga. Desde el momento en que decidiste defenderte, solo había un camino, hacia adelante. Colgué y miré por la ventana. Las obras de reparación avanzaban bien. La cocina comenzaba a tomar forma de nuevo. El cuarto principal tenía las paredes lisas y listas para pintar. Pronto la casa estaría completa otra vez. Mejor que antes, de hecho. Y yo también estaría completa. Diferente, cicatrizada, pero completa. Porque había aprendido algo fundamental en estos meses. A veces amar significa soltar. Y a veces protegerte significa estar dispuesta a que te llamen cruel. El precio de la dignidad siempre ha sido alto. Pero el costo de perderla es infinitamente mayor. Las 5 semanas hasta el juicio pasaron en una mezcla extraña de rutina y ansiedad. Las reparaciones avanzaban perfectamente. Valentín y su equipo trabajaban con precisión meticulosa. La cocina quedó incluso mejor que antes, con gabinetes de madera sólida en tono miel y encimeras de granito color crema. El cuarto principal recuperó su esencia, con paredes pintadas en un tono suave color durazno que atrapaba la luz del amanecer. Pero mientras la casa sanaba, yo me preparaba para la batalla final. Rubén venía cada semana a repasar mi testimonio. Me hacía las preguntas que el abogado de Matías probablemente haría. Las difíciles, las personales, las diseñadas para hacerme ver como la villana. ¿Es cierto que su hijo la visitaba regularmente antes de esto? Sí. ¿Y que usted prometió que la casa sería su herencia algún día? Dije que eventualmente todo sería suyo, cuando yo muriera. No que podía tomarlo mientras yo viviera. Pero él es su único hijo. ¿No le parece cruel demandarlo por mejorar una propiedad que de todas formas será suya? No estaba mejorando. Estaba destruyendo. Y lo hacía sin permiso, planeando quitarme el control de mis propios bienes. Rubén asentía después de cada respuesta. Bien. Mantén ese tono. Calmada pero firme. No dejes que te provoquen emocionalmente. La noche antes del juicio no pude dormir. Me quedé en la terraza hasta las 3 de la mañana, escuchando las olas, viendo las estrellas, pensando en todo lo que había llevado a este momento. Los años de sacrificio, las promesas rotas, la invasión final que rompió cualquier ilusión de familia funcional. A las 6 de la mañana me levanté y me vestí con cuidado. Pantalones negros, blusa color marfil, un saco gris que me hacía ver profesional y seria. Me recogí el cabello en un moño bajo. Nada de joyas excepto mi anillo de bodas, ese que nunca me había quitado a pesar de todo. Rubén pasó por mí a las 8. El juzgado quedaba a 2 horas de distancia. Durante el trayecto hablamos poco.
Él revisaba documentos en su tablet. Yo miraba por la ventana, viendo pasar el paisaje, preparándome mentalmente. Llegamos a las 10. El juzgado era un edificio viejo de concreto, con pasillos que olían a humedad y papel antiguo. La sala de audiencias estaba en el segundo piso. Cuando entramos, Matías ya estaba ahí. Fue la primera vez que lo veía en casi 2 meses. Se veía diferente. Más delgado, con ojeras profundas, el cabello más gris de lo que recordaba. Estaba sentado con su abogado, un hombre joven de traje mal ajustado que revisaba papeles con expresión nerviosa. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. En sus ojos vi algo que me sorprendió. No era odio. Era tristeza. Tristeza profunda, como si finalmente entendiera que esto era real, que había perdido algo que nunca podría recuperar. Desvié la mirada primero. Me senté junto a Rubén en el lado opuesto de la sala. Paola no estaba. Rubén me había advertido que probablemente no vendría, que legalmente no estaba obligada ya que la demanda era solo contra Matías. Pero su ausencia decía mucho. Había dejado que mi hijo enfrentara solo las consecuencias de decisiones que tomaron juntos. El juez entró a las 10:30. Era una mujer de unos 50 años, con cabello corto y una expresión que no revelaba nada. Se sentó, revisó los documentos y comenzó. Estamos aquí por el caso de Olga contra Matías. Demanda por daños a propiedad privada. Señor Rubén, puede comenzar. Rubén presentó el caso con precisión quirúrgica. Las fotografías de los daños proyectadas en una pantalla grande. El reporte del inspector. Las cotizaciones originales que probaban que Matías había planeado obras por $120,000 sin autorización. El poder notarial que encontré, como evidencia de intento de fraude. Cada palabra, cada documento, cada fotografía construía un caso irrefutable. Vi cómo la expresión del juez cambiaba sutilmente. Un ceño ligeramente fruncido cuando vio las paredes destruidas. Un movimiento casi imperceptible de cabeza cuando Rubén mostró el poder notarial sin llenar. Después fue el turno del abogado de Matías. Un chico que no tendría más de 30 años, claramente fuera de su liga, intentando argumentar que las intenciones de su cliente eran buenas, que solo quería mejorar la propiedad familiar, que el malentendido se salió de control. Mi cliente actuó pensando en el bienestar de toda la familia, incluyendo su madre, dijo con voz que intentaba sonar convincente. Las mejoras planeadas aumentarían el valor de la propiedad significativamente. El juez lo interrumpió. ¿Tenía su cliente autorización escrita de la propietaria para realizar dichas mejoras? No, su señoría, pero... Consultó con la propietaria antes de comenzar las obras. Las circunstancias familiares son complejas. Responda la pregunta. ¿Sí o no? No, su señoría. Continúe. El joven abogado intentó cambiar el enfoque, hablar de relaciones familiares rotas, de malentendidos generacionales, de cómo una madre estaba destruyendo a su hijo por orgullo. Pero cada argumento sonaba más desesperado que el anterior. Entonces llegó mi turno de testificar. Me acerqué al estrado. Coloqué mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Me senté. Respiré profundo. Miré al juez, evitando los ojos de Matías. Rubén me hizo las preguntas que habíamos practicado. Conté la historia completa. Cómo compré la casa, cuánto me costó, qué significaba para mí. Cómo llegué y encontré las obras sin autorización. La conversación con Matías, donde me informó que se mudarían permanentemente. El poder notarial que planeaban hacerme firmar. Mi voz no tembló. No lloré. Presenté los hechos con la misma claridad profesional que usaba en el hospital cuando reportaba el estado de un paciente crítico. Después fue el turno del abogado de Matías de interrogarme. Señora Olga, ¿es cierto que su hijo la visitaba con frecuencia antes de este incidente? Sí, cada 2 o 3 meses. ¿Y que ustedes tenían una buena relación? Pensé que sí. Ahora veo que estaba equivocada. ¿No le parece que está siendo muy dura con su único hijo? ¿Que $35,000 es una cantidad que puede arruinarlo? Me parece que $35,000 es lo que cuesta reparar el daño que él causó. Yo no elegí esa cantidad. La eligieron sus acciones. Pero es su hijo. Y esta es mi casa. Una casa que compré con 40 años de trabajo.
Él es mi hijo, pero eso no le da derecho a tomar lo que no es suyo. ¿Alguna vez consideró simplemente perdonarlo? Dejarlo ir sin consecuencias. Consideré muchas cosas. Pero después recordé que pasar años enseñándole que las acciones no tienen consecuencias es exactamente lo que nos trajo aquí. Vi cómo Matías bajaba la cabeza. Sus hombros se sacudieron ligeramente. Estaba llorando en silencio. Parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, quiso levantarse y abrazarlo. Decirle que todo estaría bien. Que lo perdonaba. Que retiraría la demanda. Pero no lo hice. Porque amarlo significaba también dejar que enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Significaba no rescatarlo una vez más. Significaba permitir que creciera, aunque el crecimiento doliera. El interrogatorio continuó durante 20 minutos más, pero yo respondí cada pregunta con la misma calma. El abogado finalmente se rindió y me permitió bajar del estrado. Rubén presentó sus argumentos finales. El abogado de Matías hizo lo mismo, con menos convicción que al principio. El juez se tomó 15 minutos para revisar todo. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el ocasional movimiento de papeles. Finalmente habló. He revisado toda la evidencia presentada. Los daños a la propiedad están documentados extensamente. No hay autorización escrita para las obras realizadas. El intento de obtener poder notarial bajo circunstancias cuestionables es particularmente preocupante. Hizo una pausa. Miró a Matías directamente. Señor Matías, independientemente de sus intenciones, usted causó daños significativos a una propiedad que no le pertenece. El hecho de que sea la propiedad de su madre no lo exime de responsabilidad legal. Otra pausa. Fallo a favor de la demandante. El demandado deberá pagar la cantidad de $35,000 en compensación por daños. Tiene 6 meses para realizar el pago completo o se procederá con embargo de bienes. El martillo golpeó la mesa. El sonido resonó en la sala como un trueno. Había ganado. Pero mirando a mi hijo, con la cabeza entre las manos, llorando en silencio mientras su abogado le hablaba en voz baja, no sentí nada parecido a la victoria. Solo sentí el peso de una relación que había muerto ese día en esa sala fría de juzgado. Y la certeza de que no había vuelta atrás. Salí del juzgado en silencio. Rubén caminaba a mi lado, satisfecho con el resultado, hablando sobre los siguientes pasos legales para asegurar el cobro de la sentencia. Yo apenas escuchaba. Mis ojos seguían viendo la imagen de Matías con la cabeza entre las manos, destruido. «Olga, ¿estás bien?», preguntó Rubén cuando llegamos al estacionamiento. «Sí, solo cansada». «Ganaste. Esto es lo que queríamos». «Lo sé». Pero no se sentía como ganar. Se sentía como cerrar un libro que nunca quise terminar. El viaje de regreso fue silencioso. Rubén intentó conversar un par de veces, pero eventualmente entendió que necesitaba estar sola con mis pensamientos. Llegamos a la casa a las 4 de la tarde. Las obras estaban completamente terminadas. Valentín y su equipo habían dejado todo impecable antes de irse. Entré despacio. La cocina brillaba con sus gabinetes nuevos y el piso reluciente. El cuarto principal estaba perfecto, con las paredes suaves color durazno y el armario de mi abuela restaurado en su lugar. Todo estaba mejor que antes. Perfecto. Vacío. Me senté en el sillón verde oliva y por primera vez en meses dejé que las lágrimas salieran libremente. Lloré por la familia que perdí. Por el hijo que pensé que tenía y que resultó ser un extraño. Por los años desperdiciados creyendo que el sacrificio generaba gratitud. El teléfono sonó. Era Lidia. ¿Cómo fue? Gané. $35,000. 6 meses para pagar. Olga, eso es bueno. Es justicia. ¿Por qué no se siente así? Porque eres madre. Y aunque él te haya traicionado, aunque te haya lastimado, sigues amándolo. Eso no desaparece con una sentencia judicial. Debería odiarlo. Pero no lo haces. Y eso te hace humana, no débil. Hablamos durante 1 hora. Lidia me contó historias del hospital, chismes sin importancia, cosas cotidianas que me anclaron de vuelta a la realidad. Cuando colgamos, me sentí un poco mejor. No bien, pero mejor.
Esa noche preparé la cena por primera vez en semanas. Pasta con salsa de tomate simple, ensalada, pan tostado. Comí en la terraza viendo el atardecer. El cielo se pintaba de naranjas y rosas mientras el sol se hundía en el horizonte. Durante los siguientes días intenté establecer una nueva rutina. Caminatas matutinas por la playa. Lectura en las tardes. Llamadas con Lidia y Clara. Intentando llenar el vacío con actividades, con movimiento, con cualquier cosa que me distrajera del silencio ensordecedor. 2 semanas después del juicio, recibí un sobre por correo certificado. Lo abrí con manos temblorosas. Era un cheque. $15,000. Y una carta escrita a mano en papel arrugado. Mamá, este es todo el dinero que pude conseguir por ahora. Vendí mi auto, saqué préstamos, pedí ayuda a todos los que pude. Los otros 20,000 voy a pagarlos en mensualidades durante los próximos meses. Sé que no me crees, pero lo voy a cumplir. No porque la ley me obligue, sino porque necesito demostrarte que todavía tengo algo de dignidad. Sé que te lastimé. Sé que traicioné tu confianza. Y sé que probablemente nunca me perdones. Pero necesito que sepas que entendí. Entendí que lo que hicimos estuvo mal. Que fuimos egoístas, manipuladores, crueles. Paola y yo nos divorciamos. Ella nunca aceptó que lo que hicimos era incorrecto. Sigue culpándote a ti de todo. Yo finalmente pude ver la verdad. Trabajé toda mi vida con la expectativa de que tus propiedades algún día serían mías, y eso me hizo sentir que tenía derecho sobre ellas antes de tiempo. Nunca valoré tu esfuerzo porque siempre vi tus logros como mi herencia futura. Tenías razón en todo. Y lamento profundamente haberte hecho pasar por esto. No espero perdón. Solo quería que supieras que estoy pagando, y que finalmente entendí la lección. Tu hijo, Matías. Leí la carta 3 veces. Las palabras se mezclaban con las lágrimas que caían sobre el papel. No era una disculpa completa. No borraba el daño. Pero era algo. Era reconocimiento. Era un inicio. Guardé el cheque. Guardé la carta. Y por primera vez consideré la posibilidad de que tal vez, en algún futuro lejano, podría haber algo parecido al perdón. Pero no ahora. Todavía no. Las semanas siguientes Matías cumplió su palabra. Cada mes llegaba un cheque. $1,000, a veces 1,500 cuando podía más. Nunca con cartas, solo con el dinero y una nota breve. Mes 1, mes 2, mes 3. Yo depositaba cada cheque y guardaba las notas en una caja. No respondía. No llamaba. Simplemente recibía y esperaba. La historia eventualmente dejó de circular en redes sociales. Otras controversias, otros dramas ocuparon su lugar. La gente olvidó. Como siempre olvidan. Pero las personas cercanas no olvidaron. Lidia y Clara seguían visitándome regularmente. Otras excompañeras del hospital comenzaron a venir también. La casa de playa se convirtió en un lugar de reunión para mujeres de mi generación, todas con historias similares de familias complicadas, de límites violados, de tener que elegir entre ser amadas o ser respetadas. Compartíamos café, historias, risas. Y en esas reuniones encontré algo que no esperaba. Una nueva familia. Una elegida, no impuesta por sangre. 6 meses después del juicio, la deuda estaba pagada. Matías había cumplido hasta el último centavo. El último cheque vino con una nota más larga. Mamá, hoy termino de pagar lo que te debía. Sé que el dinero no repara el daño emocional, pero era lo único tangible que podía hacer. He estado en terapia estos meses, trabajando en entender por qué actué así, por qué me sentí con derecho sobre tu vida. Estoy mejor. Diferente. No te pido que me creas, solo que algún día, si quieres, me des la oportunidad de demostrártelo. Voy a respetar tu espacio. No voy a llamar ni visitar a menos que tú lo pidas. Pero quiero que sepas que entendí. Finalmente entendí que ser tu hijo no me daba derecho sobre tu vida. Te quiero, mamá. Aunque ya no tenga derecho a decirlo. Matías. Guardé la carta con las demás. La caja ahora estaba llena de notas, cheques cobrados, evidencia de una deuda pagada. Esa noche salí a la terraza con una copa de vino. El mar estaba tranquilo, reflejando la luna llena como un espejo líquido.
Pensé en todo el camino recorrido. El dolor, la traición, la batalla legal, la soledad. Y me di cuenta de algo fundamental. Había sobrevivido. Más que eso, había prevalecido. No porque hubiera ganado dinero o una sentencia judicial, sino porque había mantenido mi dignidad intacta. Porque había elegido respetarme a mí misma incluso cuando eso significaba perder a las personas que amaba. La casa ya no se sentía vacía. Se sentía mía. Completamente, absolutamente mía. Cada rincón, cada pared, cada ventana. Pagada con mi esfuerzo, defendida con mi valentía, habitada con mi paz. Y eso, finalmente, era suficiente. Un año después del juicio, todo había cambiado y nada había cambiado al mismo tiempo. La casa estaba perfecta, restaurada, llena de luz. Yo seguía allí, viviendo mi vida con una tranquilidad que no había conocido en décadas. Había actualizado mi testamento como Rubén sugirió. Todo iría a la Fundación de Enfermeras Retiradas, con cláusulas blindadas que impedían cualquier impugnación familiar. La casa, el departamento de la ciudad, mis ahorros. Todo destinado a ayudar a mujeres que dedicaron su vida a cuidar a otros y que merecían dignidad en su vejez. Matías lo supo. No por mí, sino porque los documentos legales requerían notificar a herederos potenciales de los cambios. Nunca comentó nada al respecto. Nunca pidió explicaciones. Simplemente aceptó las consecuencias de sus decisiones. Seguíamos sin hablarnos. Él respetaba el espacio que le pedí. Yo respetaba su proceso de cambio desde la distancia. No era perdón todavía, pero tampoco era el odio que alguna vez temí sentir. Era simplemente aceptación. Aceptación de que algunas relaciones no sobreviven ciertas traiciones, y que eso está bien. Una tarde de octubre, casi 14 meses después de todo, estaba en la terraza leyendo cuando escuché un auto estacionarse. Levanté la vista esperando ver a Lidia o Clara. En cambio, vi la figura de Matías bajando de un auto pequeño que no reconocí. Se veía diferente. Más delgado, con el cabello completamente gris ahora, pero con algo en su postura que no había visto antes. Humildad. Se acercó despacio, como quien se aproxima a un animal herido, con cuidado de no asustar. Mamá dijo cuando llegó al pie de la terraza. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que pediste espacio. Pero necesitaba venir a decirte algo en persona. No respondí. Simplemente lo miré, esperando. Voy a mudarme. Conseguí un trabajo en otra ciudad. Es un comienzo nuevo, una oportunidad de construir algo sin las expectativas del pasado. Quería que lo supieras antes de irme. ¿Cuándo te vas? La próxima semana. Asentí. Espero que te vaya bien. Yo también. Dudó un momento. Y quería darte esto. Sacó un sobre de su chaqueta. No es dinero. Es una carta. Léela cuando quieras, o nunca si prefieres. Pero necesitaba escribirla. Dejó el sobre en la mesa de la terraza y se dio la vuelta para irse. Después se detuvo. Una última cosa. Gracias. ¿Por qué? Por no dejarme salirme con la mía. Por enseñarme la lección más dura pero más necesaria de mi vida. Por amarme lo suficiente como para dejar que enfrentara las consecuencias. Su voz se quebró ligeramente. Fui un hijo terrible. Pero tú nunca dejaste de ser una buena madre. Incluso cuando tuviste que lastimarme para salvarme. Se fue antes de que pudiera responder. Vi su auto alejarse por el camino hasta que desapareció completamente. El sobre quedó sobre la mesa durante 2 días. Cada vez que pasaba junto a él, lo miraba pero no lo abría. Finalmente, una noche después de la cena, lo abrí. La carta tenía 3 páginas escritas a mano. Matías narraba su proceso de terapia, las cosas que había descubierto sobre sí mismo, sobre cómo la expectativa de herencia lo había convertido en alguien que veía a su propia madre como un obstáculo temporal en lugar de una persona. Hablaba de su divorcio con Paola, de cómo ella nunca aceptó responsabilidad y cómo eso finalmente le mostró que había elegido como pareja a alguien que reflejaba sus peores cualidades. Pero la última página fue la que me hizo llorar. Mamá, pasé toda mi vida esperando recibir. Esperando herencias, esperando que me dieras cosas, esperando que resolvieras mis problemas. Nunca me pregunté qué te estaba dando yo a ti.
Nunca valoré tu compañía, tu sabiduría, tu amor incondicional. Solo vi lo material. Y cuando finalmente lo perdí todo, cuando me quedé sin el auto, sin el matrimonio, sin las expectativas, encontré algo que nunca había buscado, a mí mismo. Descubrí que puedo construir mi propia vida, que no necesito esperar que alguien muera para empezar a vivir. Y esa lección, aunque dolorosa, fue el regalo más grande que pudiste darme. No sé si algún día podrás perdonarme. No sé si volveremos a tener una relación. Pero necesito que sepas que te respeto más ahora que nunca. Porque tuviste el valor de poner límites cuando yo no tenía el valor de respetar ninguno. Te amo, mamá. Y esta vez lo digo sin esperar nada a cambio. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé con las demás en la caja. Salí a la terraza y me quedé mirando el mar durante horas. ¿Perdonaría a Matías algún día? No lo sabía. Tal vez con tiempo. Tal vez nunca completamente. Pero al menos ahora podía pensar en él sin que el pecho se me apretara de rabia. Eso ya era algo. Los meses siguientes continué con mi rutina. Las reuniones con mis amigas se volvieron semanales. La casa se llenó de risas, de historias, de vida. Comencé a dar clases de primeros auxilios a jóvenes del pueblo, transmitiendo décadas de experiencia médica a la nueva generación. Por primera vez en mi vida no estaba definida por mi relación con otros. No era la madre de Matías, ni la esposa de alguien, ni la enfermera del hospital. Era simplemente Olga, una mujer de 72 años que había luchado por su dignidad y ganado. Una tarde, casi 2 años después de todo, recibí un mensaje de texto de un número nuevo. Mamá, soy yo. Sé que pediste espacio y lo he respetado. Solo quería que supieras que estoy bien. Tengo un trabajo estable, un departamento pequeño, una vida sencilla. He estado limpio de deudas por 6 meses. Por primera vez me siento orgulloso de mí mismo. No necesitas responder. Solo quería que lo supieras. Te quiero. Miré el mensaje durante largo rato. Mis dedos se quedaron sobre el teclado, dudando. Finalmente escribí algo breve. Me alegro por ti. Cuídate. No era reconciliación. No era perdón completo. Pero era un puente. Uno pequeño, frágil, pero real. Guardé el teléfono y salí a mi lugar favorito en la terraza. El sol se ponía sobre el océano, pintando el cielo de colores que nunca se repetían exactamente igual. Cada atardecer era único, irrepetible, hermoso a su manera. Como esta vida que había construido. No era la familia que imaginé de joven. No era el final de cuento de hadas donde todos se perdonan y viven felices. Era algo más real, más complicado, más honesto. Era una vida donde había elegido mi paz sobre la aprobación de otros. Donde había defendido mis límites, aunque eso significara quedarme sola. Donde había aprendido que amar no significa sacrificarse hasta desaparecer. El sonido de las olas llenaba el silencio. Pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de posibilidades, de dignidad recuperada, de lecciones aprendidas. Por primera vez en años, el sonido de las olas no competía con voces que exigían lo que nunca les perteneció. Solo quedaba el mar, la brisa, y yo. Finalmente libre. Finalmente en paz. Finalmente en casa.